Libro de los Hechos, en el capítulo 20, y voy a leer el versículo 28. Dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo se está despidiendo de los pastores de Éfeso y les encarga dos cosas. Dice: deben estar atentos, deben mirar, deben poner atención por ustedes mismos, y deben estar atentos o deben poner atención o deben mirar por el rebaño, por la iglesia que debían ellos apacentar, cuidar y pastorear. Esta mañana yo quiero hablarte o quiero contestar la pregunta: ¿por qué existe la iglesia? Y quiero decirte, basándome, empezando aquí con esta cita de Hechos capítulo 20, verso 28, que la iglesia no es de un hombre, la iglesia no le pertenece a una persona o a una institución o a una asociación, la iglesia le pertenece al Señor. Dice Pablo que Jesús la ganó y la compró por su propia sangre. Su iglesia, la iglesia de Cristo, no le pertenece a un hombre y no puede de ninguna manera estar fundada en un hombre, sino que le pertenece a Cristo y está fundada, arraigada, cimentada en Cristo. Jesús vino para darnos salvación a través de su muerte y su resurrección. Pero fíjate, no solo eso, sino que también vino, hermano, a establecer su iglesia. No esta iglesia, pero su iglesia, hablando de todas las iglesias en cristianas, en Morelia, en México, en América y en el mundo. Él vino a establecer su iglesia y le pertenece a él. Entonces, no estoy hablando de una denominación, no estoy hablando de una religión. Estoy hablando de su iglesia, que es su cuerpo, su iglesia que es su novia, su iglesia que es su redil. Y aquí podemos hacer varias preguntas interesantes e importantes. Y escúchame, porque la respuesta que demos a estas preguntas que vamos a hacer el día de hoy es trascendental, porque número uno, afecta toda nuestra manera de vivir, y número dos, puede afectar también nuestro futuro, y de hecho puede afectar a mis siguientes generaciones. Si vamos a contestar por qué existe la iglesia, necesitamos preguntarnos cuándo es que la iglesia dio inicio, cuándo comenzó. Y déjame decirte que la iglesia inició inmediatamente después de la resurrección del Señor. No vayas ahí, pero en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14, dice que la iglesia inició con 120 personas que estaban perseverando en oración en el aposento alto. Y la respuesta a su oración fue la venida del Espíritu Santo en la fiesta o en el día del Pentecostés. De ahí en adelante, la iglesia comenzó a crecer y comenzó a avanzar. Y cuando tú llegas a Hechos capítulo 2, verso 47, dice allí en ese versículo que el Señor añadía, no Pablo, no Pedro, no Juan, no Mateo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían ser salvos. Y luego en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que se soltó una gran persecución en contra de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que Jesús fundó, la iglesia que el Señor levantó, la iglesia que el Señor compró por su propia sangre. La siguiente pregunta sería entonces, ¿quién organiza la iglesia? Y Jesús, como cabeza de su iglesia,
comenzó desde ese inicio a organizar su iglesia a través de la dirección del Espíritu Santo. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, no lo busques, anótalo si quieres ahí en tus notas que estás tomando, pero Efesios capítulo 4, verso 11 dice que Jesús es quien establece 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y allí mismo, en Efesios capítulo 11, del versículo 12 en adelante, te dice ¿para qué? ¿Para qué establece a estos 5 ministerios? Y allí dice que el Señor los establece para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjate, número 1. Número 2, para edificar. Estos ministerios están puestos para edificar su iglesia. Número 3, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice allí, a un varón perfecto. Y número 4, para ya no ser niños fluctuantes, sino que vayamos a madurez. La iglesia inicia en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 2 viene el día del Pentecostés, y desde ahí el Señor comienza a organizar su iglesia, derramando o poniendo o estableciendo 5 ministerios que perfeccionan a los santos, que edifican la iglesia, que provocan que la iglesia vaya en unidad a un varón perfecto y hacen madurar a los que están o a los que conforman la iglesia. Ahora, dentro de ese punto, hermano, es lógico y es normal que tanto líderes como congregantes, escucha lo que voy a decir a continuación, tengan errores y fallas. Los líderes no son infalibles. Los líderes, los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son infalibles, no son perfectos, no tienen vidas perfectas. Los congregantes tampoco. Tanto pastores, líderes y congregantes tienen errores y tienen fallas. ¿Por qué? Porque todos estamos dentro de la iglesia que Jesús compró con su sangre, siendo transformados, cambiados y madurados. Con todos, con ustedes y conmigo, o conmigo y con ustedes, Dios, a todos nosotros, Dios nos está perfeccionando. Con todos Dios está trabajando. Y no lo busques, pero cuando tú llegas a 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, dice Pablo, yo estoy oyendo que en la iglesia que estableció Jesús, que compró Jesús con su sangre, que organizó Jesús, estoy oyendo que en esa iglesia donde ustedes, corintios, se reúnen allí en la ciudad de Corinto, están teniendo problemas, están teniendo pleitos, están teniendo divisiones entre ustedes. Y Pablo les dice, y eso es muy bueno, porque solamente de esa manera se va a encontrar, se va a revelar los que son realmente aprobados. Quienes están creciendo y madurando en el Señor, quienes están quedando a la mitad del camino y quienes de plano están tirando la toalla y se están yendo. Dentro de la iglesia que formamos nosotros, que no es la única iglesia, o sea, hay diferentes congregaciones y nosotros solamente somos una pequeña parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero dentro de esta iglesia somos una familia. Somos hermanos que tenemos un hermano mayor y un Padre celestial. Y el plan de Dios para esta familia, para esta iglesia, es pulirnos, y para pulirnos usa a nuestros hermanos, porque tenemos que aprender a convivir y a estar unidos y a estar unánimes. Es como una familia, en toda familia hay problemas. Levanten la mano a cuántas familias perfectas hay aquí. Levanten la mano a cuántas familias sin problemas, sin pleitos, sin ninguna situación difícil hay aquí. Nadie puede levantar la mano, porque todos tenemos familias
disfuncionales, ¿verdad que sí? Todos tenemos familias que tenemos situaciones difíciles, pero escúchame, pero nadie abandona la familia por tener un problema, por tener una situación difícil. Las situaciones difíciles dentro de la familia se resuelven, se arreglan. La iglesia no existe para abandonarla. La iglesia no existe para dejarla. La iglesia existe porque estoy rodeado de hermanos que me quebrantan, que me rompen, que tratan con mi carácter, pero Dios me lleva a madurar, Dios me lleva a crecer, a mí junto con ustedes y a ustedes junto conmigo. Y estamos en este lugar. Dios nos tiene en este lugar, en esta iglesia que Él compró con su propia sangre para perfeccionarnos y madurarnos y hacernos crecer. El Señor pudo haber ideado cualquier otro plan. El Señor pudo haber ideado y decir: no voy a hacer iglesias, voy a hacer personas individuales, islas que se van a quedar en su casa y van a adorar en su casa y van a buscarme en su casa. Y ahí ellos van a ser felices como ermitaños, sin contacto con nadie, para que no haya problemas y para que mi iglesia pueda crecer tremendamente, ¿verdad? Pero Dios no hizo eso. Dios dijo: no. Yo los voy a juntar como una familia. Yo los voy a juntar como un redil. Yo los voy a juntar como una iglesia. Yo los voy a juntar como una, no sé si se diga manada, pero discúlpenme si no se dice así, ¿verdad? Pero como una manada de puercoespines. Para que se pulan, para que se traten. ¿Les he contado la historia de los puercoespines? No sé si se dice manada, pero bueno, yo voy a decir manada. Está bien, una manada de puercoespines que estaban en el valle. Vivían muy felices porque todos estaban apartados unos de otros. Entonces ninguno se hacía daño con sus púas, ¿no? Pero de repente un día empezó a llover y los puercoespines dijeron: pues está bien que llueva, ¿verdad? Al rato se quita, pero la lluvia no se quitó. Empezó a llover más fuerte y empezó a inundar el valle. Y entonces los puercoespines tuvieron que empezar a buscar refugio. Y uno de los puercoespines dijo: allá arriba hay una cueva, podemos subir y atajarnos de la lluvia, y si nos quedamos aquí nos vamos a ahogar. Entonces dijeron todos: vayamos a la cueva. Y entonces empezaron a subir, pero eran muchísimos puercoespines, y empezaron a subir el monte, llegaron a la cueva, se empezaron a meter a la cueva y seguían llegando y llegando más puercoespines. Y entonces todos se iban haciendo hacia el final de la cueva, ¿verdad? Y seguían entrando, y entonces ya estaban totalmente apretados unos con otros, hasta que llegó el último y ya no cabía un puercoespín más, ¿no? Ya estaban todos allí y estaban púa con púa, y todos viéndose que no me tocara la púa del que estaba adelante, a mis lados y atrás, ¿verdad? Y entonces todos estaban así, casi aguantando la respiración. Así estuvieron por unos minutos, hasta que a uno se le ocurrió estornudar. Y se armó la revolución, ¿verdad? Todos somos felices dentro de esta iglesia hasta que a uno de ustedes se le ocurre estornudar. Y alguien pregunta y dice: Señor, ¿por qué nos pusiste a todos juntos en este lugar? Yo no quiero estar aquí, yo no quiero convivir con fulano, con fulana, con sutano, con mengana. Pero Dios dice: ellos son tu familia, y esta iglesia en la que tú estás, yo la compré con mi sangre. Y déjame decirte algo: esta iglesia es imperfecta, pero todas las iglesias que tú pudieras conocer en el mundo son también imperfectas. Y si tú piensas que salir de esta iglesia que es imperfecta te va a llevar a otra iglesia mejor y perfecta, estás totalmente equivocado. Te vas a dar cuenta que vas a llegar a la otra y va a ser igual que esta o peor. De una vez te lo advierto, ¿verdad? Y donde sea que Dios te lleve y donde sea que Dios te plante, allí Dios va a seguir tratando con nuestras vidas. Porque escúchame, para eso, o una de las cosas por las cuales existe la iglesia, es precisamente para eso, para tratar con nuestras vidas. Ahora, la siguiente pregunta es:
¿quién conforma la iglesia? Y pues ya lo estuvimos diciendo aquí, ¿verdad? Cada uno de nosotros, escucha, individualmente somos la iglesia. Tú eres la iglesia individualmente y yo soy la iglesia. ¿Por qué? Porque tú tienes la presencia en tu interior del Espíritu Santo y yo tengo la presencia en mi interior del Espíritu Santo. Cuando tú aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo vino a ser morada a tu corazón y el Espíritu Santo vino a ser morada a mi corazón. Y tú individualmente, personalmente eres la iglesia y yo individualmente soy la iglesia. Pero todos juntos, tú y yo, formamos también la iglesia. Nos vamos a nuestra casa y seguimos siendo la iglesia. Nos volvemos a reunir aquí y somos la iglesia. Ve conmigo, Primera de Timoteo, capítulo 3. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, escucha las palabras que va a usar a continuación, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios. Cuando tú te vas de este lugar, decía yo hace un momentito, eres la iglesia, pero cuando nos reunimos todos juntos, escucha, no solamente somos la iglesia, sino que funcionamos juntos como la casa de Dios. Cuando nos reunimos, somos la casa de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en medio de nosotros hospedamos la presencia de Dios. Por eso yo les hago tanto hincapié, hermano, que debemos estar aquí para la alabanza y la adoración. Porque cuando tú y yo alabamos y adoramos, la presencia de Dios desciende a su casa y su casa somos tú y yo, su casa somos nosotros y la presencia desciende cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo adoramos, cuando tú y yo estamos en esa presencia de Dios. El lugar se convierte en una casa, el lugar se convierte en una morada para Dios. El Señor viene a morar en medio de nuestra alabanza y en medio de nuestra adoración. La segunda cosa que dice la cita allí que acabamos de leer de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es parte de la siguiente pregunta. La siguiente pregunta entonces sería, ahora sí, ¿para qué existe la iglesia? Y aquí te voy a dar 4 verdades fundamentales de para qué existe la iglesia. Número 1, para proclamar la verdad. Porque dice Pablo allí en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, dice que la iglesia, que es la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia existe para proclamar, para ser la columna, el baluarte, la fortaleza, el castillo de la verdad. Es la iglesia, hermano, individualmente y grupalmente, la que proclama la palabra de Dios, la que proclama la verdad de Dios. Y dice la palabra que esa verdad nos puede y nos hace verdaderamente libres. Cuando tú predicas, tú como iglesia individual, cuando tú le predicas a otras personas, tú estás predicando, tú estás hablando de la verdad de Dios. Y cuando estamos aquí y nos juntamos como iglesia y estamos cantando verdades como las que acabamos de cantar, ¿verdad? Tú eres digno, te proclamamos Rey, te proclamamos Señor. Cuando estamos aquí cantando y adorando y alabando, estamos proclamando la verdad de Dios. Ahora, fíjate, te voy a dar una verdad increíble. Efesios capítulo 3, ve conmigo ahí por favor. Y fíjate lo que dice el versículo 10.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de cada persona. ¿Así dice, hermano? No, dice por medio de la iglesia a toda la gente pagana del mundo, a todos aquellos que no conocen a Dios. No, dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, escucha, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Escucha esto que voy a decir, hermano, porque es muy importante. Cuando tú y yo adoramos, cuando tú y yo alabamos, cuando tú y yo escuchamos esta palabra predicada desde este púlpito o desde cualquier púlpito, ¿está bien? Cuando escuchamos la verdad de Dios a través de la alabanza, cuando escuchamos la verdad de Dios a través de la adoración, cuando escuchamos la verdad de Dios a través de la predicación, estamos publicando, estamos proclamando la multiforme sabiduría de Dios a las esferas, a los ámbitos espirituales. Nuestra adoración, nuestra oración es escuchada en los lugares celestiales, dice Pablo, por principados y por potestades. Ángeles y demonios escuchan la verdad proclamada de tu adoración y de tu alabanza. Cuando tú y yo cantamos, hermano, pareciera que no pasa nada. No estamos adorando y no estamos alabando para pasar un buen tiempo. Ay, qué bueno, van a cantar mi canto favorito. No. Ay, qué bueno, van a tocar la música que... No, escúchame, cuando estamos aquí, estamos alabando y estamos adorando, no para cantar los cantos que nos gustan o para hacernos sentir bien. O bueno, porque pues es el tiempo, ¿verdad? Así está establecido en esta religión, que 40 minutos de alabanza, adoración y luego ya para preparar para la plática. No, de ninguna manera. Alabamos y adoramos para proclamar la verdad cantando, oramos para proclamar la verdad hablando y cantando a los principados y a las potestades, a los ángeles y a los demonios. Hermano, ¿eso de dónde se lo está inventando? No, eso es lo que dice Pablo allí en Efesios. Que la iglesia proclama, que la iglesia declara, que la iglesia da a conocer a principados y a potestades en los lugares celestiales. Escucha, la multiforme sabiduría de Dios, que Cristo fue crucificado, que su sangre sirvió para lavar nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que Él tiene poder, que nos ha hecho libres, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso lo decimos en alabanza, eso lo decimos en adoración, eso lo decimos en oración y eso lo decimos cuando predicamos. Declaramos y proclamamos el triunfo y la victoria de Dios en su multiforme sabiduría. Es más que cantar, hermano, es más que adorar, es más que alabar, es más que orar, es más que predicar. Nos reunimos porque todos juntos declaramos, proclamamos, oramos, cantamos y declaramos en la palabra la multiforme sabiduría de Dios. Es por eso, hermano, que la oración, la alabanza, la adoración y la proclamación de la palabra es algo poderoso. No podemos verlo, pero podemos sentirlo y experimentarlo. Y por eso, hermano, es que cuando hay una verdadera adoración, esa adoración, cuando nos juntamos a orar, esa oración, cuando nos juntamos a escuchar la palabra, ese escuchar la palabra trae como resultado sanidad, liberación,
limpieza, cambio de actitud, cambio de corazón, visión espiritual. Número 1, la iglesia existe para proclamar la verdad. Número 2, la iglesia existe para que el Señor se manifieste y nos hable. En el libro de Apocalipsis, lo primero que Juan recibe es la revelación a las 7 iglesias. Juan no comienza recibiendo la revelación del anticristo y de la bestia y del falso profeta y de todas las tragedias y todo lo que va a suceder cuando Jesús venga. Lo que Juan comienza a recibir es la revelación de las 7 iglesias. Y lo primero que ve Juan, lo primero que observa Juan es 7 candeleros de oro y 7 estrellas. Y Juan ve a Jesús moviéndose y manifestándose en medio de esos 7 candeleros de oro y teniendo en su diestra las 7 estrellas, en su diestra que es señal de autoridad. Ve conmigo, Apocalipsis capítulo 1. Y cuando llegas ahí, Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 20, Jesús le da la revelación a Juan acerca de estos 7 candeleros de oro y de estas 7 estrellas. Y le dice, el misterio, ahí en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Una mejor traducción sería los 7 mensajeros. O sea, los pastores, los ministerios de esas iglesias. Dice, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escucha, hermano, ¿qué significa esto? Que Dios se mueve en medio de su iglesia, aunque su iglesia está conformada por diferentes iglesias. Llámese la iglesia de la Roca, llámese la iglesia de Maranata, llámese la iglesia de Más Vida, llámese la iglesia de Filadelfia, llámese la iglesia de fulana de tal, Mengana, Betel, Betesda, como quieras ponerle, ¿verdad? Dios se mueve en medio de su iglesia que conforma a 7 iglesias. No sé si me estoy explicando. Y tiene en su mano, en su diestra, señal de poder y autoridad. Allí tiene en su mano a cada uno de los ministerios de esa iglesia. Por eso yo les digo, hay personas que se mueren por ser pastores y yo digo, no sabes lo que estás pidiendo porque Dios te tiene en su diestra, en su mano derecha y Dios te va a pedir cuentas a ti, pastor, por la iglesia en la que tú estás funcionando, sea una iglesia de 20 personas, sea una iglesia de 500 o una iglesia de 40,000. Dios te va a pedir a ti cuentas por esa iglesia, porque Él te tiene en la diestra. Y Él se mueve en medio de su iglesia, camina en medio de ellos. ¿Para qué? Para animarlos, para exhortarlos y para reprenderlos. Porque si tú te das cuenta, a cada una de sus iglesias, Jesús le dijo a Juan, escríbele a Éfeso, escríbele a Esmirna, escríbele a Laodicea, escríbele a Pérgamo, escríbele a Filadelfia. Yo conozco lo que hacen bien y lo que hacen mal. Yo conozco dónde están teniendo cosas muy buenas y dónde están teniendo fallas. Yo conozco dónde el líder está haciendo las cosas bien y yo conozco dónde el líder la está regando. Lee Apocalipsis 2 y 3, hermano. Es el mensaje que Jesús da a cada una de estas iglesias. ¿Por qué? Porque las conoce. Si tú crees que Jesús no conoce la Roca, te digo, estás tremendamente equivocado. Dios nos conoce. Y Dios sabe nuestras cosas buenas y Dios sabe, perdóname como lo voy a decir, de qué pata cojeamos. Y Dios me conoce a mí y conoce donde la he regado y conoce donde la he hecho bien. Y los conoce a cada uno de ustedes. Y cuando estamos aquí juntos adorando y declarando su grandeza, su poder, su autoridad, Dios desciende y nos habla, nos toca y nos ministra. Ve conmigo, Salmo capítulo 89, por favor.
Y pon una marca ahí porque vamos a regresar más adelante. Pero ahorita solamente vamos a leer el versículo 7. Y dice el verso 7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. La cita se puede aplicar, hermano, a los cielos, la cita se puede aplicar al pueblo de Israel y la cita se puede aplicar a la iglesia. ¿Por qué a los cielos? Porque los ángeles están alrededor del trono adorándole al Rey. Y allí Dios se convierte en un Dios temible, en un Dios formidable para todos cuantos están alrededor de él, hablando de los ángeles en el cielo. Y escúchame, te voy a dar una revelación, y aún allí con los ángeles también hay demonios. Porque los demonios se someten a Dios, los demonios no hacen su propia voluntad, los demonios obedecen lo que Dios dice. Y cuando Dios se reúne en los cielos y dice, vengan todos para acá, llegan ángeles, llegan arcángeles, llegan serafines y llegan también demonios para escuchar lo que Dios tiene que decir. Y Dios allí se convierte en un Dios temible y formidable para todos cuantos están alrededor de él. Pero escúchame, pero también tiene que ver con el pueblo de Israel en el libro del Éxodo, en el libro de Números, acampando alrededor del tabernáculo. Y Dios se convierte, o Dios estaba allí temible y formidable para todas las tribus que estaban acampadas alrededor de ese lugar de reunión. Pero también significa la iglesia, hermano, porque cuando tú y yo estamos alrededor del trono y de la presencia de Dios, adorando y cantando, Dios se convierte en un Dios grande y temible. Y estamos todos aquí, no estamos en círculo, pero espiritualmente Dios desciende en medio de nuestro círculo que nosotros hacemos para adorar y glorificar su nombre. Número 3, la iglesia también existe para darle toda la gloria a Dios. Efesios capítulo 3, verso 20 al 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice el verso 21, a él sea la gloria en, esa palabra es importante, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Escúchame, hermano, todos juntos formamos un tabernáculo de adoración que atrae la presencia de Dios. Nos reunimos para exaltar y proclamar su gloria y su grandeza. Regrésate al Salmo 89. Y esta cita no está allí en la pantalla, vas a tener que ir a tu Biblia, pero fíjate, yo quiero que vayas conmigo, por favor, al versículo 15. ¿Qué sucede cuando la iglesia le da toda la gloria a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando la iglesia se junta para adorar y exaltar y darle la gloria a Él? Dice el versículo 15, bienaventurado el pueblo que sabe. Escucha, ¿por qué sabe? Porque ha aprendido. Qué tristeza, hermano, cristianos que tienen años de ser cristianos que no saben adorar a Dios, que no saben meterse a la presencia del Señor. Qué tristeza, no hay nada más triste que eso, hermano. Ver cristianos que llevan años y no saben adorar, no saben proclamar, no saben declarar, no saben entrar en intimidad con Dios. Pero dice la palabra aquí en el versículo 15 que son bienaventurados, que son felices, que son dichosos los que han aprendido, los que saben aclamar a Dios. Para ellos, escucha lo que dice el verso 15, andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre
se alegrarán todo el día y en tu justicia serán enaltecidos. ¿Por qué? Dice el verso 17, porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu buena voluntad, escucha lo que dice, hermano, acrecentarás nuestro poder. ¿Poder para qué, hermano? Poder para vencer las debilidades, poder para vencer las adicciones, poder para vencer los problemas, poder para vencer las necesidades, poder para vencer cualquier situación en la vida cristiana. Amén. ¿Cuándo recibo poder, hermano? Cuando sabes, cuando aprendes a aclamar, a meterte, a proclamar en adoración a Dios. Cuando lo has aprendido. Y dice el versículo 18, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Es bienaventurado, es dichoso, es feliz el pueblo que sabe aclamarle, que ha aprendido a hacerle y que sabe que es importante, muy importante, juntarse como una sola iglesia, como un solo pueblo, en un solo cuerpo para adorar y glorificar al Señor y proclamar la verdad a las huestes espirituales en los lugares celestiales. Y número 4, la iglesia existe para ser el lugar donde Dios responde. En Mateo 18 al 20 habla de 3 cosas que suceden cuando estamos juntos como iglesia. Y esas 3 cosas las dijo Jesús. Fíjate, dice que cuando atamos o desatamos en la tierra, lo que es atado o desatado en la tierra es atado o desatado en el cielo. Dice Jesús que cuando nos reunimos, cualquier cosa que le pidamos de acuerdo a su voluntad en su nombre va a ser hecha por el Padre. Y dice, número 3, que si estamos reunidos en su nombre, Él está allí en medio de nosotros. O sea, hermano, que Dios escucha y responde nuestra oración cuando entramos a nuestro cuarto secreto de oración. Cuando oramos en lo secreto en su presencia, allí Dios escucha y responde a tu oración. Porque dice que lo que tú hiciste en secreto va a ser proclamado, va a ser respondido en público. Pero también cuando estamos reunidos en su nombre, cuando oramos juntos como parte de su cuerpo, dice ahí el Señor en Mateo capítulo 18, versos 18 al 20, que Él está en medio de nosotros y que Él va a responder cualquier cosa que le pidamos. Por todas estas razones que te acabo de decir, hermano, existe la iglesia. Y por todo eso es necesario que nos reunamos y nos congreguemos. Hebreos capítulo 10, verso 25, no vayas ahí, es una cita muy pequeña, pero dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Jonathan decía hace rato una cosa aquí en la ofrenda, ¿no? Él decía, se nos hace fácil faltar, por cualquier cosa faltamos. Déjame decirte esto, el cristiano que no asiste o que no tiene una asistencia regular o constante a la iglesia, perdóname lo que te voy a decir, pero no puede ser un cristiano balanceado. Y el cristiano que no tiene iglesia, mucho menos puede ser un cristiano balanceado. Yo conozco algunas personas que dicen, mi iglesia es una iglesia virtual. Yo tengo iglesia, hermano, pero tengo una iglesia virtual, una iglesia que está en Mozambique. Y mi pastor es Otumbo Yombo, ¿verdad? Y ni me conoce ni lo conozco, pero qué pastorzazo tengo, ¿verdad? Y es una iglesia de 40,000 personas y ahí me reúno yo todos los domingos en la mañana en YouTube. Yo busco mi iglesia en Mozambique, o busco mi iglesia en Argentina, o busco mi iglesia en Colombia, o busco mi iglesia en quién sabe dónde, ¿no? Y esa es mi iglesia. Y yo digo, ¿en serio? Eso es muy cómodo. Eso hasta a mí me gustaría, hermano, porque nadie me conoce, nadie me ve, a nadie le doy cuentas
no soy enfrentado por nadie, no tengo unidad y finalmente hago lo que yo quiero. Eso no es tener una iglesia, hermano. Qué bueno que puedas ver reuniones de iglesia de Mozambique. Qué bueno que puedas ver reuniones de iglesia en Argentina, en Colombia. Qué bueno que puedas ver otros pastores de otros lugares. Eso está bien. Bueno, dependiendo qué doctrina también te están dando, ¿verdad? Pero generalmente está bien. Pero tú necesitas tener una iglesia donde tú reunirte cada domingo. Porque el verdadero balance, hermano, escúchame, es tener una vida personal e individual e íntima de comunión con Dios, pero también tener una congregación donde junto con otros tengo comunión y relación con Dios. Puede chocarnos la idea de la iglesia. Podemos no entenderlo, pero finalmente, como yo te acabo de comprobar aquí con la palabra, es el plan de Dios, es lo que Dios hizo. Dios formó su iglesia y es lo que Él quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que Él sabe que es lo que nos conviene. Y si faltamos constantemente, hermano, nos vamos enfriando en nuestra relación con Dios. Y yo te lo he dicho otras veces, es como un madero que está ardiendo dentro de una fogata que tú sacas de allí y lo pones en un lugar aparte. Y el madero en un lugar aparte de la fogata va a seguir prendido por un tiempo, pero solo por un tiempo. Pero invariablemente, finalmente ese madero va a terminar apagándose. Porque la falta de iglesia, hermano, siempre nos va a llevar a dejar nuestra comunión personal con Dios. Y la falta de comunión personal con Dios siempre nos va a llevar a dejar la iglesia. O sea, ¿te das cuenta? Dejas de orar, dejas de leer la Biblia, dejas de buscar a Dios tú personalmente, vas a dejar de venir a la iglesia. Eso tenlo por seguro. O al revés, dejas de venir a la iglesia y vas a dejar tú personalmente de buscar a Dios, de orar y de leer la Biblia. Tarde que temprano vas a ser ese madero que va a estar fuera de la fogata, que se va a terminar apagando. Si tú y yo queremos crecer y madurar espiritualmente, necesitamos necesariamente de las dos cosas, de las dos opciones: buscar a Dios en lo íntimo y en lo personal, y buscar a Dios como parte de su iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Yo entiendo cuando son vacaciones como ahorita, ¿verdad? Yo entiendo cuando hay enfermedad, yo entiendo cuando hay una situación difícil que resolver, que no se puede resolver en otro día más que el domingo, ¿verdad? Imposible resolverlo, fue algo urgente, fue algo pero escúchame, pero si no es algo de eso, hermano, entonces, perdóname lo que voy a decir, pero la estamos regando, ¿verdad? Estamos fallando y corremos el riesgo de enfriarnos. Necesitamos ser personas, como decía Jonathan hace un momento, necesitamos ser personas constantes y poner empeño en decir, ¿sabes qué? Llueve, truene, neve, relampaguee, no importa lo que pase, vamos a estar allí los domingos. Es trascendente para nosotros, es trascendente para nuestros hijos, es trascendente para nuestra descendencia, es trascendente para nuestra vida cristiana. Hermano, es que vienen las vacaciones y nos vamos a Ixtapa, a Zihuatanejo. Está bien, vete, disfruta, qué bueno, descansa, asoléate y tráeme arena del mar, ¿no? Es que, hermano, me enfermé y estuve tirado en la cama. Sí, pues está bien, o sea, pues no te quiero aquí en silla de ruedas, ¿verdad? En camilla, ¿no? Con oxígeno y tienes que venir, ¿no? O sea, pues claro que no. Pero si no es por alguna de esas causas, hermano, tenemos que estar aquí y tenemos que proclamar y declarar la verdad de Dios a los lugares espirituales y recibir del Señor
liberación, sanidad, la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar. ¿Por qué no le damos gracias al Señor que nosotros somos la iglesia? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, y que juntos albergamos la morada de Dios, la presencia de Dios. Formamos un hogar, formamos una casa para el Señor. Juntos le damos a Él la gloria, la honra, el honor, la alabanza que Él merece. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Padre, gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo vino a morar a mi corazón? Gracias porque tu presencia vino a mi vida y yo soy, Señor, parte de tu cuerpo. Yo soy parte de tu novia, yo soy parte de tu iglesia, yo soy parte, Señor, de ti, Padre celestial. Gracias, Padre, porque yo individualmente, yo personalmente puedo tener comunión y puedo tener intimidad y puedo tener relación contigo, Señor. Gracias porque el velo se partió para mí, Señor. Gracias porque el velo del templo se partió para mí, para que yo pudiera entrar al lugar santísimo y pudiera entrar y tener relación y comunión con mi Padre celestial. Gracias por eso, Señor. Gracias porque puedo entrar hasta tu presencia sin impedimento. Gracias porque puedo entrar hasta tu presencia a través de tu sangre preciosa. Gracias porque puedo entrar y pedir y clamar y declarar que tú eres grande y que tú eres fuerte y tú me oyes y contestas mi oración, Señor. Levanta tus manos y dile: gracias, Dios, gracias por eso. Pero también te doy gracias esta mañana, Señor, porque tú formaste tu iglesia. No formaste una iglesia católica, no formaste una iglesia protestante, no formaste una iglesia evangélica, no formaste una iglesia pentecostal. Tú formaste tu iglesia, Señor. Y yo soy parte de esa iglesia también. Y junto con mis hermanos que están aquí esta mañana, yo puedo adorar, yo puedo declarar, yo puedo proclamar tu santo nombre, Señor. Y juntos y unidos, Dios, podemos declarar que tú has sido bueno. Y podemos pasar por ese velo que tú abriste para cada uno de nosotros. Y podemos llegar juntos hasta tu presencia, Señor. Y unir nuestro canto, unir nuestra adoración, unir nuestra oración, Señor. Que se vuelve un clamor poderoso delante de ti, que tú oyes y que tú contestas, Padre. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias por la vida de la persona que tengo aquí a mi lado. Gracias por la vida de la persona que viene aquí a esta congregación, Señor. Gracias porque somos un solo cuerpo, un solo rebaño, una sola congregación, una sola iglesia, Dios. Gracias por las iglesias que hay en esta ciudad. Gracias por Más Vida, gracias por Filadelfia, gracias por todas las iglesias que hay aquí, pentecostales, presbiterianas, bautistas, de otras denominaciones cristianas. Gracias, Señor. Gracias por los pastores, gracias por los miembros. Gracias, Padre celestial, porque juntos hacemos tu iglesia, Dios. Gracias, Señor, porque a ti te plació, a ti te agradó, a ti te gustó esa idea. Y es una idea que tal vez yo no entiendo o no comprendo o no me cae el 20 de todo, Señor, pero Padre, gracias porque tú sabes que esa idea fue perfecta. La idea de una iglesia en tu mente, en tu corazón, Señor, fue algo perfecto y bueno, Dios. Y yo te doy gracias, Señor. Llévame a crecer en esta congregación. Llévame a madurar en esta congregación. Llévame a aumentar, llévame a aprender a adorarte en esta congregación. Llévame a servir en esta congregación, Señor, en la que tú me has puesto.
Llévame a ser fiel a esta congregación, Dios. Llévame a madurar en esta congregación, Padre Celestial. Y que aquí, en medio de mis hermanos, en medio de mi familia, Señor, tú puedas hablarnos y tú puedas tocarnos y tú puedas sanarnos y tú puedas ministrarnos, Señor, y llevarnos a madurez. Ayúdame a mí como pastor de esta iglesia, a Paco como pastor de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles con esta gente. Ayúdanos, Señor, a edificar sus vidas. Ayúdanos, Señor, a dirigirles. Ayúdanos, Señor. Paco y yo somos incompetentes, Dios, para esta obra, pero tú nos haces competentes, Señor. Paco y yo no podemos hacer absolutamente nada por ninguno de mis hermanos que están aquí, pero tú, tu Espíritu Santo, a través de Paco y a través de mí, Señor, puede hacer mucho por esta gente. Puede darles palabra de sabiduría, de ciencia, de conocimiento. Puede llevarlos a perfección, puede llevarlos a madurez. Padre, úsanos, Señor. Úsanos, Señor, y ayúdanos, Dios, a ser sabios, a ser inteligentes espiritualmente, Señor, para saber dirigir esta congregación. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Tócales, háblales, ministrales, consuélales, Señor. Fortalécelos en medio de sus problemas, en medio de sus necesidades, Señor, económicas, matrimoniales, físicas, familiares, Dios, en el nombre de Jesús, en medio de sus problemas de salud. Padre, fortalece la vida de esta congregación, de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Somos tus ovejas, somos tus hijos, Dios. Tú has tenido misericordia de nosotros. Tócanos y ministranos. Ayúdanos, Señor, como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, como tu iglesia, como tu novia, Dios. Y habla a lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser fieles y constantes en este lugar. Fieles y constantes en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.